la Federación de Foros por la Memoria se creó en torno al año 2002 y está constituido por un conjunto de asociaciones de todo el Estado español, incluso tenemos compañeros en Argentina y compañeros en Francia, y son 16 asociaciones que nos dedicamos a trabajar por la recuperación de la memoria democrática y de la memoria antifascista en el Estado español. Es decir, hacemos un trabajo sobre conocimiento de lo que pasó con el franquismo, trabajo divulgativo, trabajo de investigación, creamos lugares de memoria, establecemos pues más o menos un marco de monumentos e intentar que las familias de los represaliados asistan anualmente a ese acto como un homenaje, un sistema de homenajes a los represaliados, entre otras cosas. Y luego, junto con muchos otros colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo del Estado, pues realizamos reivindicaciones políticas y intentamos influir políticamente para que la legislación a favor de los derechos humanos y del tema de la memoria democrática y de la lucha contra la impunidad del franquismo, que sigue existiendo, pues que sea también entre dentro del calendario y de la agenda de los gobiernos y de las instituciones. Bueno, uno de los argumentos que utilizan es que utilizan por parte de los enemigos de la memoria histórica es que el franquismo es un tema muy del pasado porque llegó a la época de la Guerra Civil Española y luego hasta el año 1945 en que se elimina el estado de guerra y tal. Pero eso no es cierto. En España hay crímenes contra la humanidad que son coetáneos y son similares a los que se han condenado y se han juzgado en países como Argentina. Hay casos, por ejemplo, de represores en la Alemania nazi que, a pesar de que tienen 90 años, se siguen juzgando y tal. Pero aquí estamos hablando de que hay personas directamente represaliadas, que fueron torturadas, que fueron asesinados y que hoy los que están vivos tienen en torno a 70 años y tal. O sea, y esa gente sigue como colectivos de memoria exigiendo reparación, exigiendo justicia. Bueno, aquí yo creo, nosotros siempre hemos valorado que uno de los pilares fundamentales del régimen español democrático, del proceso de transición de la española a la democracia, era la impunidad del franquismo. Buena parte de los franquistas se reconvirtieron en demócratas. La transición se hizo por parte de, siempre se ha hablado de que la transición española fue una suma de debilidades. Ni los restos del franquismo eran conscientes de que no iban a ser capaces de sostener una dictadura en el marco europeo, en el marco occidental en aquel momento, pero la oposición tampoco tenía fuerza suficiente como para destruir de plano los restos de la dictadura. Entonces pues fue una especie, más que transición, fue una transacción entre demócratas y franquistas y antiguos franquistas, ¿no? Aquí, ¿cuál es el problema fundamental? En primer lugar, que se destruyeron los archivos. No pasó como, por ejemplo, en la República Democrática Alemana, que tenemos un conocimiento de lo que pasó, de quiénes fueron los colaboradores de la policía política, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero es cierto que mucha gente participó en el régimen, mucha gente colaboró y mucha gente fue responsable de los crímenes cometidos, ¿no? Y fundamentalmente fueron beneficiarios. Es decir, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura posterior que se desarrolló durante 40 años, no han ajustado cuentas con el pasado porque fundamentalmente eso provocó esa guerra y esa represión beneficiaron a mucha gente. Mucha gente constituyó enormes capitales, se hicieron inmensamente ricos, el régimen era un régimen intrínsecamente corrupto, se beneficiaron de esa corrupción también, del aplastamiento de la clase trabajadora o de los demócratas o de los intelectuales de izquierda que durante 40 años no pudieron hacer nada. Y ahora nos encontramos que aquel golpe de Estado, aquellos crímenes, han garantizado un estatus social y económico y político de privilegio a 4 o incluso 5 generaciones. Si tú comparas, si empiezas a ver los nombres de muchas personas que hoy ostentan cargos políticos, muchos diputados podemos decir, de la derecha conservadora, fundamentalmente de la judicatura, también en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, son apellidos que se repiten. Son los nietos y son los bisnietos de apellidos, va viendo apellidos fundamentales. Por ejemplo, eso es muy claro en el tema del sistema judicial español.
No, porque la justicia en España tiene las manos atadas, es decir, hay una legislación que todavía pervive, donde, por ejemplo, existe una ley de amnistía del año 77, mientras que, como decíamos antes, el ejemplo latinoamericano, ha habido una derogación y allí se eliminó la legislación de punto final, de obediencia debida, que establecieron los militares a la salida de la dictadura para mantener su impunidad. Aquí en España esa legislación no se ha derogado nunca, ¿no? Fundamentalmente por un acuerdo entre los principales partidos políticos, tanto de la centro-izquierda, el Partido Socialista, o la derecha conservadora, el Partido Popular, que son los dos puntales principales de apoyo al régimen creado en 1978, pues han optado por la no derogación, ¿no? No se ha abierto el camino a la justicia. Además hay otros elementos judiciales, como por ejemplo, mientras que la legislación emanada de el derecho penal internacional de los derechos humanos, emanado fundamentalmente a partir del Estatuto de Nuremberg y tal, establece que los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca, son imprescriptibles. En España, por ejemplo, eso no existe así. En España no reconoce el Estado español ni la justicia española que haya crímenes contra la humanidad anteriores a 2004. ¿Por qué? Porque en el año 2004 es cuando el Código Penal español recoge los crímenes contra la humanidad. Y entonces, están todos los crímenes, no hay crímenes contra la humanidad anteriores y en todo caso por tanto son todos delitos que han prescrito y además están amnistiados. Sí. Nosotros hemos hecho durante algún tiempo exhumaciones de fosas comunes, hemos ayudado a familias que andaban buscando a las personas represaliadas, a las personas desaparecidas. Hemos hecho, me parece que en total un número de 16 exhumaciones de fosas comunes. Hemos encontrado esos restos, los hemos entregado a las familias y nosotros hemos intentado, durante todo ese proceso, para que vean la situación de impunidad como ha permanecido, hemos intentado involucrar a la justicia. Hemos presentado denuncia, hemos vuelto a presentar denuncia, hemos vuelto a recurrir a instancias superiores con un equipo jurídico bastante solvente y bastante amplio, y nos hemos peleado todo ese asunto y no ha habido ninguna opción, ¿no? Es más, por lo general los jueces ni la policía judicial se personan en una fosa común. O sea, incumpliendo la propia legislación española, que es la ley de enjuiciamiento criminal, se llama, ¿no? Establece que en el momento que tú encuentras unos restos humanos de cualquier tipo donde consideres que hay víctimas de violencia, normalmente lo normal es que la policía judicial y un juez se personen, pueden llegar a abrir un procedimiento judicial y luego dicen, como son víctimas del año 1936, no tenemos datos de lo que pasó, no sabemos quiénes son o no lo averiguamos, pero por lo menos se abre un procedimiento. Aquí en España lo habitual es que no se abra ningún tipo de procedimiento, que no se persone ningún juez y que no se persone la policía judicial, con lo cual es una auténtica aberración, ¿no? Eso no pasa en ningún sitio del mundo. Además es lamentable, por ejemplo, el caso de España. España está ofreciendo equipos de antropológicos forenses para actuar, por ejemplo, en Bosnia o en estos momentos en Ucrania, pero en España no. Sí, puede ser en ese sentido, es la esperanza de muchas familias. Bueno, yo, por ejemplo, soy también nieto de represaliados por los dos lados, ¿no? Quiero decir, por parte de mi madre, mi abuelo materno estuvo 8 años en diferentes prisiones franquistas. Mi abuelo paterno está fusilado en una fosa común junto con 400 compañeros más. Y entonces, bueno, pero esto no es un tema de cuestiones exclusivamente familiares, ¿no? Nosotros lo hacemos por cuestión de derechos humanos, por cuestión de justicia. Nosotros dentro de mi organización estamos compañeros, amigos y amigas que sí tienen familiares represaliados, y otros sencillamente que son activistas de derechos humanos, ¿no? Abogados, historiadores, documentalistas, psicólogos, que simplemente lo hacemos por una cuestión de justicia, ¿no? Bueno, yo veo muy complicado el tema de que acabemos con la impunidad. Ha pasado mucho tiempo y yo creo que además se está dejando que las víctimas más directas mueran, ¿no? Yo creo que además es un planteamiento por parte de una política de Estado. Vamos a retrasar todo esto lo posible, ¿no? Esperamos, no hay justicia, aunque sí es cierto que el trabajo del movimiento memorialista, el movimiento de colectivos, de asociaciones de memoria es muy amplio. Somos cientos de asociaciones de ámbito muy local a ámbito muy específico, de expresos, los deportados a los campos nazis. Hay cientos de organizaciones de pequeñas, grandes, regionales, estatales, locales, como digo,
Y bueno, pues es un trabajo que va a hacer ya hace unos 20 años que empezó a llevarse a cabo y se han conseguido muchas cosas. Hay muchos lugares ya marcados como lugares de memoria, hay homenajes establecidos de manera habitual y hay una cierta política de Estado que, aunque no sea completa en cuanto al tema de la justicia, sí es cierto que ha habido unos avances en acceso al derecho a la verdad o al derecho a la reparación. Ha habido por 2 veces una legislación estatal, una legislación, la de 2007, la ley de memoria, se quedó no solamente cortísima, sino que yo creo que intentaba frenar o encauzar al movimiento para que no se fuese de las manos. Recientemente, en octubre del año pasado, se ha aprobado una ley de memoria democrática que es un importante avance, como digo, en política, en derecho a la verdad, en derecho a la reparación. Difícil de implementar en el sentido de que reconoce muchos derechos, pero hace falta poner medios económicos y medios materiales y medios humanos, por ejemplo, para el acceso a los archivos, que es fundamental. Antes había una posibilidad de que los propios técnicos de los archivos entorpeciesen el trabajo de familiares y de investigadores. Ahora, teóricamente, eso ya no existe. Eso ya no existe, está abierto y tienes un derecho, pero el problema es cómo materialmente accedes a un sitio donde no está digitalizado nada, donde no está archivado y las posibilidades son complicadas. Pero como digo, somos moderadamente optimistas porque del año 2000, 2004, 2005 hasta ahora ha habido un avance espectacular. Antes esto era una cosa que solamente conocíamos un grupo de gente y éramos un sector muy minoritario y cuando hablábamos por ahí pensaban que éramos gente muy rara, ¿no? Ahora, como verás, pues digo, 2 leyes estatales, un montón de legislación autonómica y medidas por parte de muchos ayuntamientos en el sentido de recuperar restos o de establecer monumentos o lugares de memoria, eso, cierto avance. Como digo, eso es avanzado y bueno, pues hemos conseguido muchas cosas. Sí, poco a poco, cuando hay gobiernos progresistas en las diferentes instituciones se produce un avance, hay casos de paralización y retroceso, cuando los gobiernos a nivel estatal o a nivel de determinada institución, pues no, pero vamos, por ejemplo, siguen todavía muchos monumentos de apología del franquismo, incluso del nazismo, que siguen existiendo. Callejero en Madrid, dedicado a la División Azul, que era una división que envió el dictador Franco a ayudar a Hitler y como estuvo combatiendo en Rusia, ¿no? Se ha quitado mucho, quedan restos, pero todavía quedan bastantes,